se puede escucharme adecuadamente y se pueden ver en la pantalla correctamente. Ok, entonces daremos inicio a la presentación. Bien, buenas noches con todos los participantes. Mi nombre es Christopher Dávila, soy químico farmacéutico, actualmente residente de farmacia clínica en el Hospital Nacional Guillermo Almada Irigoyen, egresado de la maestría en química clínica de la Universidad Nacional de San Marcos. Y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes el tema acerca de las vacunas contra la COVID-19, farmacovigilancia y transferencia tecnológica. Bien, iniciaremos con una introducción acerca de cómo estamos hasta el día de hoy con toda esta pandemia de la COVID-19. Este gráfico, que podemos encontrarlo en la Organización Mundial de la Salud, nos da cuenta de cuál es la frecuencia, cuánto ha sido la carga de incidencia de esta enfermedad en los diferentes países a nivel mundial. Podemos observar, según la coloración, que ha habido países donde incluso los nuevos casos de COVID-19 a lo largo de este año y medio de pandemia es de mayor a 10.000 habitantes por cada 100.000 personas, ¿no? Entonces, podemos ver aquí en América Latina que tenemos varios países donde estamos entre 5.000 a 10.000 casos por cada 100.000 habitantes. Si vemos el detalle de los países de la región, vamos a observar que en Argentina, hasta el 2 de julio, en Argentina se confirmaron más de 9.000 casos, casi 10.000 casos por cada 100.000 habitantes. En Brasil rodea los 8.700, en Colombia 8.300, en Chile 8.100 y en Perú 6.200 casos por cada 100.000 habitantes. A nivel mundial se han confirmado más de 182 millones de casos de COVID-19 y se han registrado cerca de 4 millones de muertes. Bien, entonces, además de ver los casos que se presentan por cada país, también veamos la mortalidad. Y observamos que en Argentina, pese a ser el país donde más casos de COVID se han registrado en esta región de Sudamérica, vemos que las muertes por cada 100.000 habitantes son solamente 208 muertes. En Brasil son 243, en Colombia 209, en Chile 170, ¿no? Y vemos que Chile tiene menor tasa de mortalidad comparando con 100.000 habitantes. Esto debe ser por la efectividad de los sistemas de salud, ¿no? Y podemos observar que Perú tiene 583 fallecidos por cada 100.000 habitantes. 583. Duplicando incluso a Brasil, ¿no? Entonces, definitivamente es una cifra catastrófica que nos da cuenta del gran impacto que ha tenido esta enfermedad en nuestro país. Si vemos el reporte del MINSA, que su último informe está actualizado hasta el 21 de junio, podemos observar que de la misma manera se han detectado un total de 2 millones de casos, y de estos 2 millones de casos han fallecido 190.000 personas a lo largo de esta pandemia. Entonces, la letalidad, la tasa de letalidad de la enfermedad ha sido el 9.39%, es decir, de cada 100 personas que se contagiaron por COVID, aproximadamente 9 o 10 fallecieron.
Esto es de los que se conoce su caso diagnosticado, ¿no? Porque también se sabe que hay una infranotificación, si bien se sinceraron datos en algún momento, y por eso es que también hemos llegado a esa tasa de 500 fallecidos por cada 100.000 habitantes, porque antes de sincerar los datos igual estábamos en 200, 230, ¿no? Pero ante el sinceramiento de los datos se ve la cifra exorbitante de mortalidad. Y también este reporte de MINSA nos da cuenta que las regiones más afectadas en el Perú han sido Ica, Lambayeque, Piedra de Libertad, la parte del norte, ¿no? También la parte del sur, con Puno, por ejemplo. Y bueno, ¿no? La parte de Lima, Callao, Lima Metropolitana, donde al menos 10 personas por cada 100 que se contagiaron de COVID-19 fallecieron. Y en esta otra imagen podemos ver cuál es la positividad en las últimas semanas, es decir, en qué regiones nuevamente hay mayor incidencia de casos, ¿no? Hay nuevos casos en las últimas semanas y podemos ver que tanto en el sur como en el oriente está brotando nuevamente la enfermedad. Y por eso es importante la vacunación, para poder contrarrestar el avance de esta enfermedad y poder evitar la mortalidad, ¿no? Ya que las vacunas no van a prevenir la infección, sino lo que van a ocasionar es que la persona no evolucione hacia un grado severo del COVID-19, de modo que no se sature el sistema sanitario y reduzca la mortalidad. Bien, entonces, hasta el día 1 de julio se registró un total de vacunaciones, es decir, con 2 dosis completas, de un poco más de 3 millones de personas en todo nuestro país. Entonces, aproximadamente el 10% de la población está cubierta, pero falta un gran trecho, ¿no? Otro 90% más. Y podemos ver también en cuanto a qué regiones han avanzado más en la vacunación. Y observamos que en Callao, en Lima, es donde se ha llegado a un 10-13% de avance en la vacunación. Y por ahí le sigue Cana, La Libertad, Ica, Huancavelica, ¿no? Cada región va avanzando poco a poco y en las últimas semanas también hemos visto que estas brechas de oportunidad de vacunación se van reduciendo, ¿no? Ya estamos en la etapa de las personas de 50 años, próximamente serán las de 40 años y se espera que al culminar este año toda la población esté vacunada. Además, ha salido otro problema que son las variantes del virus. Estas variantes del virus pueden ser de dos tipos, las variantes de preocupación y las variantes de interés. Las variantes de interés no son tan preocupantes, valga la redundancia, que se han detectado en diferentes países, que aparentemente tienen un similar mecanismo de transmisión y no representan mayor problema o mayor transmisibilidad, ¿no? Aquí tenemos las variantes epsilon, zeta, eta, teta, delta, kappa, que estas están todavía por verse si realmente van a ser más infecciosas, pero por el momento no han representado un riesgo para la salud pública. Sin embargo, tenemos las variantes de preocupación, que estas sí se ha demostrado que tienen una mayor virulencia, que se transmiten más fácilmente y que pueden ocasionar en un menor tiempo más personas adquieren la enfermedad y si no se ha llevado una estrategia de vacunación adecuada, entonces igual se va a saturar el sistema sanitario, igual las personas van a desarrollar
la fase grave de la enfermedad y es un problema de salud pública. Aquí tenemos la variante alfa, que se registró inicialmente en el Reino Unido, la variante beta en Sudáfrica, la variante gamma en Brasil y la variante delta en India. Además, también observamos este otro gráfico donde vemos que en base al secuenciamiento de estos virus detectados en la población peruana, el Instituto Nacional de Salud emitió este informe donde menciona que se puede ver una cepa denominada la cepa lambda, la C37, o también llamada la cepa peruana, que abarca gran parte del territorio nacional, ¿no? Podemos ver que toda la parte que está de fucsia se debe a este virus. Mientras que también se ha detectado la presencia de la variante gamma, justamente de esta variante que fue inicialmente descubierta en Brasil. Y esta variante está predominantemente en las zonas limítrofes con Brasil, ¿no? Podemos ver Loreto, bueno, la parte de la selva, ¿no? Del oriente. Y que, bueno, entonces representa un problema y mayor transmisibilidad de la enfermedad en estas regiones de nuestro Perú. Además, también se ha detectado la presencia de variantes alfa, es decir, aquellas que vienen del Reino Unido, y variantes delta, que provienen de la India. Tanto, sobre todo esta más preocupante recientemente, ¿no? Porque se conoce que está asociada a la aparición también o a la coinfección de este hongo de la mucormicosis. Entonces, vemos que se ha encontrado al sur y que también sabemos que hay casos en Lima. Entonces, esto nos llama a que igual debemos seguir con las medidas de protección, ya que si estas variantes de preocupación están en nuestro medio, pueden ganarle la competencia a la vacuna y transmitirse más rápidamente que la vacunación, ¿no? Entonces, sigue siendo un problema de salud pública. Bueno, para poder entender lo que nos compete hoy, que son las vacunas, primero vamos a recordar un poco de cuál es la estructura de este virus causante de la COVID-19, el virus denominado SARS-CoV-2. Podemos observar que en esta estructura macromolecular, como todo virus, presenta una secuencia que puede ser de ADN o ARN, en este caso es una secuencia de ARN, que está protegida por una membrana, ¿no? Una membrana lipídica, como las otras membranas celulares. Bien, entonces vemos además que en la superficie de su estructura tiene estas proteínas que tienen forma de espiga, ¿no? Por eso se le llama la proteína Spike, la proteína S, y toda esta conformación da la apariencia de una corona. De ahí viene el nombre de coronavirus. Además, también tiene proteínas que están dentro de la estructura de la membrana lipídica y también hay otras secuencias, otros genes y otras proteínas que se expresan en su medio interno y que van a ayudarle a todo su proceso de replicación una vez que infecte al hospedero. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el coronavirus va a ingresar a una célula hospedera? Primero, necesita un sitio de intersección, ¿no? Entonces, vemos aquí este receptor
el receptor del hospedero, que se llama el ACE2, la enzima de convertidora de angiotensina tipo 2. Esta está presente en la superficie de las células y el coronavirus va a detectar ese receptor y se va a anclar allí, ¿no? Específicamente, vemos aquí lo que hemos dicho, la espiga, el spike, tiene una región denominada RBD. Esta región RBD tiene dos secciones, el S1-NTD y el S1-CTD, y esta sección es la que específicamente se conecta con el receptor del hospedero, y esto va a ocasionar que el virus pueda ingresar, ¿no? Para esto también necesita ayuda de este otro componente, el TMRPSC2, para que puedan anclar al virus hacia la célula y este pueda ingresar al medio intracelular. Una vez que ingresa al medio intracelular, este material de ARN que se encuentra dentro del virus es liberado en el citoplasma de la célula. Una vez que este genoma viral es liberado en el citoplasma de la célula, va a traducirse en los ribosomas, ¿no? Porque recordemos que el ARN ingresa en el ribosoma y produce proteínas. Una de las proteínas que va a producir es la polimerasa viral. Y esta polimerasa viral va a ser útil para que pueda replicarse esta misma secuencia de ARN en el medio intracelular del hospedero, ¿no? Entonces, el virus aprovecha los recursos que hay dentro de la célula humana para poder generar su propia replicación. Una vez que se ha expresado esta polimerasa viral, esta permite la multiplicación del material genético del virus, ¿no? El ARN se va a replicar masivamente y eso va a ocasionar que se produzcan nuevas estructuras que forman parte de la composición del virus. Se van a formar las proteínas de la nucleocápside, la proteína S, que está el spike, la que está en la corona, las proteínas de la membrana, las proteínas de la envoltura, y todas estas, una vez que llegan a transcribirse a manera de proteínas, van a fusionarse, van a conformar un nuevo virión. Y este nuevo virión va a salir de la célula y vamos a ver que nuevamente se ha logrado obtener un nuevo virus, se ha multiplicado este virus en varios otros virus más, y esto también ocasiona, esta liberación ocasiona la muerte de esta célula hospedera, ¿no? Entonces, como esta célula hospedera que tiene este receptor ACE2 está presente en pulmones, en intestinos, en riñones, en el corazón, por eso es que la COVID-19 cursa no solamente con afecciones pulmonares, sino también multiorgánicas. Hemos mencionado la preocupación por las variantes. Entonces, para entender un poco más ello de las variantes, tengamos en cuenta que el ARN del virus, al ser de todas maneras material genético, está constituido por pares de bases, ¿no? Entonces, se puede secuenciar todo su material genético, cuál es la constitución de esos pares de bases y de los aminoácidos que se forman a partir de ellos. Bien, entonces habíamos mencionado también que en esta estructura de la corona,
la estructura externa del virus que tiene estas proteínas de espía que se conectan directamente con el hospedero, se llama la sección RBD. Bueno, entonces aquí tenemos una secuencia específica que se encuentra entre el aminoácido, o disculpen, no, si es el aminoácido 318, es el aminoácido 541, es su ubicación dentro de toda su extensión de 1273 aminoácidos. Entonces, en toda esta parte se encuentra el RBD. Y hay una sección en particular más específica, que es el RBM entre los aminoácidos 436 y 508. Y esta sección RBM es esta porción exacta, este punto exacto en el que hace conexión con el hospedero. Bien, y aparte también vemos que hay otras subunidades de las diferentes proteínas que se forman para la adecuada conformación de las estructuras de este virus. Y a lo largo de las mutaciones que ha presentado, vemos que inicialmente hubo una pequeña variación a nivel del aminoácido 614, ¿no? Y posteriormente vemos que han habido más y más variaciones, y no solamente en un solo sector, sino vemos que también afecta a otras secciones, y justamente la sección que más nos interesa es el RBD y sobre todo ese punto específico del RBD. Bien, entonces justamente en este aminoácido 501, donde el virus silvestre, el virus proveniente de Wuhan, tenía una asparagina, ¿no? Vemos aquí que normalmente era una N, la N es por asparagina. Esa asparagina fue cambiada hacia una tirosina, ¿no? Aquí vemos por Y. Entonces, esta variación de tirosina en vez de asparagina en el lugar 501 de aminoácidos que corresponde a la sección RBD y específicamente al RBM, son justamente las variaciones que se ven en la variante sudafricana y la brasilera, ¿no? Que son de preocupación, que son variantes de preocupación. La variante peruana no tiene la alteración a ese nivel, por eso es solamente una variante de interés y no una variante de preocupación. Y vemos además en esta otra publicación que la variante delta y kappa, que son las recientemente conocidas, y la más preocupante, la delta, proveniente de la India, vemos que tiene, en vez de contar con la asparagina, vamos a ver, no, aquí es en el lugar 614 y 681. Ok, entonces, en el lugar 614, en vez de contar con un ácido aspartico, tienen un aminoácido arginina, ¿no? Entonces, en este lugar 614, donde se ha cambiado arginina por ácido aspartico, esto le ocasiona un incremento en la transmisión. Y este incremento en la transmisión es lo que en la India ha ocasionado una proliferación más rápida y que también preocupa su aparición en nuestro país porque podría ocasionar que haya próximamente más casos de la COVID-19, y por eso se requiere una estrategia más rápida y más efectiva de vacunación para frenar la posible consecuencia de este rápido contagio. Ok, entonces, teniendo en cuenta estos conceptos
del virus, de las variantes, del mecanismo, cómo infecta el virus. Ahora pensemos o consideremos y concatenemos las ideas acerca de cómo funcionan las vacunas contra la COVID-19. La estrategia común, clásica, que se da al igual con otras enfermedades, con otros procesos infecciosos, es a través de los virus o las bacterias o el microorganismo que está inactivo, ¿no? Entonces, a través de procesos físicos, químicos, se inactiva a ese microorganismo de modo que pierda su capacidad patógena, pero mantiene su estructura. Al mantener su estructura, lo que va a ocasionar es el proceso que, según la historia natural o la fisiología, o fisiológicamente sucedería, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos nuevamente a este virus, el SARS-CoV-2, pero ha perdido su capacidad infecciosa, se le ha atenuado y solamente tenemos las estructuras del, del spike. De todas maneras, estas estructuras de spike van a ser reconocidas por el organismo y va a producir una respuesta inmunológica, ¿no? Que finalmente es lo que se desea. Ya no va a poder conectarse con un hospedero y tampoco va a ingresar a la célula porque ha perdido esa capacidad, pero sí, al tener la estructura, tener todavía esta secuencia proteica, va a poder generar una respuesta inmunitaria. El mismo principio va a ser posible con las vacunas que vienen con los vectores de virus recombinantes, las vacunas provenientes de ADN y las vacunas provenientes de ARN mensajero. Las vacunas que son vectores de virus recombinantes, esto quiere decir que se está empleando la estructura de otro virus que no es patógeno, que no va a causar daño al ser humano, y se le ha insertado esta proteína Spike. Entonces, como la proteína Spike va a estar presente, la secuencia o la pequeña secuencia RBD va a estar presente, esto va a ocasionar que las células inmunitarias, los leucocitos y todo el sistema inmune pueda reconocerla y pueda generar una respuesta inmunitaria, sea celular, humoral y finalmente de memoria. De la misma manera, las vacunas que vienen de ADN, que contienen plásmidos, ¿no? Que contienen finalmente la secuencia de ARN, ya que este ADN se va a convertir en ARN mensajero y este ARN mensajero va a sintetizar a la proteína, se va a expresar la proteína RBD y esta nuevamente va a ser reconocida por todo este sistema inmunitario, generando linfocitos T, linfocitos B, que puedan reconocer al virus cuando el virus activo ingrese y puedan generar toda la respuesta inmunitaria. Igual, las vacunas que provienen de ARN mensajero, estas son una secuencia de material genético que al ingresar al sistema o al ingresar al medio celular, igual van a conformar, van a expresar la proteína Spike, van a expresar la región RBD y esto también va a permitir la activación de todo el sistema inmunitario y también la activación de linfocitos T, linfocitos de memoria, ¿no? Así es como ante la sucesiva exposición
contra el virus activo, como ya tenemos linfocitos que van a recordar a esta proteína Spike, entonces cuando venga el nuevo virus que va a tratar de infectar a las células, el organismo, el sistema inmunitario va a reconocer la proteína Spike y va a generar toda su respuesta y va a neutralizar, ¿no? Así es como se va a evitar que la infección sea severa y a lo mucho quedará en un caso leve o incluso hasta moderado de COVID-19, pero no va a necesitar hospitalización, no va a necesitar oxigenación, no va a poner en riesgo la vida del paciente. Ok, entonces, ¿qué vacunas están aprobadas en el mundo? ¿No? Vemos la vacuna de Estados Unidos, de Moderna, que está en base a la tecnología del uso de ARN mensajero. Se necesitan 2 dosis que se aplican cada 28 días. Tiene aparentemente una eficacia del 94% y fue aprobada en Estados Unidos, en la Unión Europea y en Reino Unido. Tal vez una de sus limitaciones es que se requiere almacenar entre 25 a menos 25 y menos 15 grados Celsius. Otra vacuna es la vacuna Pfizer, también de procedencia americana. Esta también tiene la tecnología de ARN mensajero. Son 2 dosis que se aplican cada 21 días. Tiene una efectividad de 95% aproximadamente. Aprobada en Estados Unidos, Unión Europea, Argentina, Reino Unido y también ya hace unos cuantos meses aprobada en Perú. Y vemos que la gran desventaja es que requiere una cadena de frío bastante demandante, porque se necesita conservarla a menos 80 y menos 60 grados Celsius. Luego tenemos la vacuna Johnson Johnson, que usa vectores virales, ¿no? Esta es otra tecnología de los vectores virales. Es una sola dosis, se almacena entre menos 20 grados Celsius o incluso, y si se almacena solo entre 2 y 8 grados Celsius, dura solamente 3 meses, pero puede ser almacenada a ese nivel. Y vemos que tiene una eficacia de aproximadamente el 70% y solamente, bueno, hasta el momento que se hizo esta recopilación, está aprobada solamente en Estados Unidos. En el Perú todavía no está aprobada, pero sí ha habido, ¿no?, ensayos clínicos con participantes que han recibido esta vacuna y todavía está por verse, está pendiente de autorizarse el uso de ella. También tenemos la de AstraZeneca, que viene por la unión con la Universidad de Oxford, del Reino Unido. Utilizan la tecnología de vectores virales. Son 2 dosis cada 28 días, se almacena entre 2 a 8 grados Celsius y tiene una eficacia del 70%. Esta eficacia del 70% es inicialmente conocida con los primeros ensayos clínicos, ¿no? Pero ya con el uso que se le ha dado masivamente en diferentes países, incluso aquí en Perú, los nuevos reportes de los estudios de eficacia y seguridad indican que su eficacia ha aumentado hasta un 90%. Luego tenemos la vacuna de Novavax, la alemana, la rusa, ¿no?, la Sputnik 5. La Sputnik 5 también es de un vector viral, son 2 dosis cada 21 días, tiene una eficacia del 90% y actualmente también se estima que es 95%. Y bueno, la que se usó inicialmente aquí en Perú, la Sinopharm, que proviene de China, que es virus inactivado. Son 2 dosis cada 21 días, se almacena entre 2 a 8 grados Celsius. Aparentemente su eficacia era 70-80%,
pero actualmente también se sabe que ha llegado a un 90-95%, ¿no? Y que fue la primera autorizada en Perú, luego fue la de Pfizer y la de AstraZeneca. Y efectivamente, en la página web de GEMIT podemos encontrar una sección acerca de las vacunas contra la COVID-19 y ahí observar qué vacunas están autorizadas en nuestro medio. Y son las vacunas de Pfizer, las de Sinopharm y las de AstraZeneca. Hasta ahora solamente esas tres. Incluso la de Pfizer recientemente se ha autorizado para el uso en personas de 12 a 18 años, ¿no? Las otras dos es solamente para personas mayores de edad. Bueno, entonces ya hemos recordado aspectos generales en cuanto al virus, en cuanto al proceso de infección del virus, las diferentes estrategias de las vacunas contra el virus y también algunos ejemplos de qué tipos de vacunas se encuentran mundialmente y cuáles se encuentran en nuestro país. Y con esto ahora entremos hacia el tema principal, que es la farmacovigilancia de estas vacunas. Y para ello tenemos que recordar qué es farmacovigilancia. Farmacovigilancia es la ciencia y actividades que se encargan de la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con ellos. Y cuando hablamos de medicamentos, hablamos en general de productos farmacéuticos, ¿no? Tanto medicamentos de síntesis química o biológicos o productos nutricionales o si no edulcorantes o incluso el oxígeno medicinal, ¿no? Entonces, no solamente son los medicamentos, las ampollas, las tabletas, las cápsulas, sino es, es una gran cantidad de productos farmacéuticos de tecnologías sanitarias. Y entre ellos, dentro del grupo de los biológicos, se encuentran las vacunas. Entonces, en este aspecto, consideramos a las vacunas dentro de estos programas de farmacovigilancia. Y lo que la farmacovigilancia finalmente va a hacer es la gestión de seguridad de los medicamentos. Esto porque toda la información que se recolecte va a ser útil para poder delimitar cuáles son los efectos adversos, las interacciones, el perfil de seguridad del medicamento y presentar las recomendaciones hacia los fabricantes, hacia los prescriptores, hacia los sanitarios. Y no solamente recomendaciones, sino incluso obligaciones legales, ¿no? Entonces, para ello es útil la farmacovigilancia. Y cuando hablamos de farmacovigilancia, como lo hemos mencionado, habla de los efectos adversos de medicamentos, y cuando hablamos de efectos adversos de medicamentos, hablamos de reacciones adversas, ¿no? Que es cualquier efecto perjudicial que se presenta ante las dosis utilizadas terapéuticamente o normalmente para la profilaxis, diagnóstico, tratamiento o modificación de alguna función fisiológica. O sea, cuando se usa un medicamento en dosis normales, en condiciones normales y a pesar de ello hay un efecto dañino no deseado, hablamos de reacciones adversas. Pero en el contexto de las vacunas, no hablamos de reacciones adversas a medicamentos, hablamos de SAVIs, que son los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización. ¿Y qué son los SAVIs? Es cualquier ocurrencia médica adversa que se produce después de la inmunización y que no necesariamente está causalmente relacionado con la vacuna. O sea, puede ser cualquier evento adverso y tener en cuenta, ¿no? Que un evento adverso es diferente a una reacción adversa. Una reacción adversa que es específicamente
ocasionada o relacionada a un medicamento, a un fármaco, o a un principio activo que pueda ser de síntesis química o biológica. Eso es una reacción adversa, pero un evento adverso va más allá, ¿no? Puede ser también errores de medicación, puede ser eventos coincidentes, por ejemplo, el paciente se vacunó y después estaba bajando las escaleras y se tropezó y se cayó, y ese es un evento adverso. Y estos eventos adversos, dentro de ese contexto de la vacunación, pueden ser una señal desfavorable o no planeada, o un hallazgo de la batalla normal, o un síntoma o una enfermedad. ¿No? Son diferentes posibilidades de la aparición de este evento supuestamente atribuido a la vacunación e inmunización. Ahora, ¿cómo se clasifican los ESAVI? Tenemos esta clasificación de 5 tipos de ESAVI. El primero es cuando la reacción está relacionada al virus. Esto es debido a las características propias de la vacuna. Por ejemplo, cuando después de la vacunación, en ese mismo sitio de inyección, se presenta edema, se presenta pruritos, se presenta enrojecimiento, dolor, ¿no? Entonces, eso lógicamente sí está relacionado con la misma vacuna por el hecho de que es una sustancia que es ajena al organismo, que puede ocasionar una respuesta local, ¿no? Entonces, eso sí está relacionado con la vacuna. Además, puede haber reacciones relacionadas con un problema en la calidad de la vacuna. Esto puede estar además, se incluye si la administración como tal no fue adecuadamente realizada, ¿no? Por ejemplo, y por eso es importante la cadena de frío, ¿no? Cuando se tiene las vacunas que son inactivadas, que es muy diferente a las vacunas. Bueno, hay dos tipos de vacunas inactivadas, ¿no? Aquellas donde el agente infeccioso está totalmente inactivo, está, podemos decirlo, muerto, ¿no? Y entonces no va a ocasionar una infección. Pero hay otros tipos de vacunas cuando no se inactiva totalmente a este agente, ¿no? Entonces es un agente que está, entre comillas, dormido. Y si este agente que está dormido no está adecuadamente conservado a las temperaturas que se recomienda, probablemente pueda activarse y a la hora de inocular esa vacuna puede ocasionar más bien la enfermedad, ¿no? Eso es lo que pasa con la vacuna del polio, por ejemplo, ¿no? Al no ser una inactivación profunda, sino solamente leve, una atenuación más que una inactivación, entonces puede ocasionar la enfermedad si es que no se ha producido o almacenado, conservado adecuadamente. Vemos además que hay errores, o mejor dicho, hay reacciones, hay ESAVIs, eventos adversos relacionados con un error en la inmunización. Esto puede ser por la manipulación, la prescripción o administración inapropiada de la vacuna y que puede ser prevenible, ¿no? Por ejemplo, si no se ha descontaminado adecuadamente la vacuna, entonces puede ocasionarse una infección porque el vial está contaminado, o también puede pasar que
como a veces son frascos multidosis, entonces toman para una dosis y no la conservaron o la dejaron mucho tiempo en temperatura ambiente o está en un espacio, en un lugar que es de alto riesgo infeccioso, y allí también puede transmitirse otro agente infeccioso y no es la infección por el virus del que se está vacunando, sino es una infección oportunista, por así decirlo. Además, también puede haber un evento relacionado con la ansiedad de la inmunización. Y esto se debe a que hay personas que cuando están en el acto de la vacunación sienten mareos, se desmayan, ¿no? Sienten dolor, entonces todo ese proceso propio de la ansiedad, con sudoración, taquicardia, tal vez elevación de la temperatura, ¿no? Todo eso puede presentarse durante el mismo proceso de vacunación y que no es a causa de la vacuna en sí misma, sino está relacionada a la ansiedad del paciente, pero de todas maneras se reporta, se califica y se cuantifica. Y finalmente están los eventos coincidentes, que son los ESAVIS, que no están relacionados con la vacuna, ni con los errores en la inmunización, ni con la ansiedad por la inmunización. Por ejemplo, y esto sí hemos visto varios casos, es que el personal en el hospital que recibió la vacuna contra la COVID-19 y a la semana de la primera dosis, resultó que aparecieron con el diagnóstico de COVID-19. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Significa que la vacuna les ocasionó la enfermedad de la COVID-19? Definitivamente no, porque esta vacuna es un virus que está inactivo, ¿no? Que está muerto, que no tiene ninguna capacidad de generar un proceso infeccioso. Entonces, si el paciente a la semana de la primera dosis de la vacuna cursó con la misma infección, es porque se contagió en otra parte. Tal vez hasta en la cola de la vacunación se contagió, pero no es que la vacuna le haya ocasionado esta enfermedad, así que ese es un evento coincidente. Bien, además se puede clasificar los ESAVI según la severidad de esta manifestación de la reacción adversa. Se puede clasificar en 3 tipos según la severidad, que son el ESAVI leve, el ESAVI moderado y el ESAVI severo. El ESAVI leve es cuando estos signos, estos síntomas se toleran fácilmente y no requieren tratamiento. El ESAVI moderado es cuando estos síntomas sí incomodan un poco, bueno, no un poco, ¿no? Cuando ya incomodan bastante en realidad, porque incomodan, interfieren con las actividades propias de la persona y además necesita tratamiento. O si no, necesita observación del médico, ¿no? Y el ESAVI severo es cuando este cuadro, este evento atribuido a la vacunación puede llevar a un gran riesgo al paciente, ¿no? Entonces pone en riesgo la vida del paciente y puede causar hospitalización, riesgo de muerte, discapacidad significativa permanente, o si no, aborto o anomalía congénita, o incluso fallecimiento. Bien, entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos de los ESAVI leves. Estos son leves y entre leves y moderados, ¿no? Y estos sí son ESAVI severos. Bien, entonces, los ESAVI leves podemos tener algunos eventos que son locales, que se dan al nivel de la misma
inoculación de la vacuna, como también puede haber eventos sistémicos, ¿no? En todo el organismo. Bien, a nivel local, lógicamente, luego de la inyección, luego de la inoculación de la vacuna, puede presentarse dolor, enrojecimiento, edema, algún dolor cutáneo, vesículas tal vez, pápulas, o una linfadenitis en este mismo sitio, ¿no? Entonces, si es solamente dolor, enrojecimiento, bueno, ¿no? Eso va a pasar esporádicamente, generalmente no requiere tratamiento, sería una SABI leve. Pero si se presentan ya pápulas, vesículas, ¿no? Probablemente sí se requiera algún tratamiento tópico o incluso tal vez algún tratamiento sistémico. Y ya esto sería un SABI moderado, ¿no? Porque estamos hablando de que se requiere tratamiento. Ahora, a nivel sistémico, los SABIs pueden causar fiebre, irritabilidad, dolor muscular, malestar general, cefaleas, vómitos, diarreas, erupciones cutáneas, artralgia, hemorragia regional u otros. Y es interesante porque una cefalea puede ser leve como también puede ser moderada, ¿no? Entonces, cuando estamos frente a un SABI que sea cefalea por la vacunación, hay que siempre tener en cuenta cuánto es el grado de la cefalea, ¿no? En la escala de evaluación de dolor, que va del 1 al 10, para el paciente preguntarle, ya, le duele la cabeza, ok, del 1 al 10, ¿cuánto le duele la cabeza? A algunos les dolerá 2, 4, a otros les dolerá 8, hasta 10 o de 10, ¿no? Entonces es importante también poder tener en cuenta la realidad de la gravedad de esa simple cefalea. De modo que también aquel que tiene 2, 3 de dolor, probablemente no requiera ningún tratamiento y será solamente un SABI leve. Pero aquellos que tienen 8 o 10 de dolor, ellos sí, por lo menos necesitarán paracetamol para calmar ese dolor de cabeza y eso se considerará un SABI moderado. Luego, los demás síntomas también, de la misma manera, si es solamente un asunto que es en el momento y que no requiere medicación y que se autolimita, entonces serán SABIs leves, pero si persisten, si incomodan, si impiden continuar con las actividades diarias y eh, si requieren medicación o requieren mayor observación de un profesional de salud, entonces será un SABI moderado. Y vemos, por el otro lado, los SABI severos. Los SABI severos también pueden ser a nivel local o a nivel sistémico. A nivel local, esta inyección ya no solamente puede quedar en un dolor o prurito o ya pápulas, ¿no? Que bueno, pasan o incluso con algo de tratamiento pasa, pero puede llegar a incluso hacer un absceso, hacer una necrosis, ¿no? O a presentar una reacción sistémica. Y esto sí, definitivamente, no va a ser solamente tratado ambulatoriamente, sino incluso va a necesitar que el paciente ingrese por emergencia, que requiere antibióticos, que requiere hospitalización. En el peor de los casos, hasta un shock séptico puede llevarlo. O sea, puede hasta poner en riesgo la vida del paciente y por eso son SABI severos. Igual puede haber eventos sistémicos, como por ejemplo hipotonía o hiporreactividad, osteomielitis, parálisis, encefalitis, reacciones anafilácticas, trombocitopenia, síndrome de Guillain-Barré, meningitis, convulsiones, encefalopatías, ¿no? Lo que tal vez
más rápidamente puede observarse es las reacciones anafilácticas. Para que sea una reacción anafiláctica, no solamente son manifestaciones dérmicas, sino debe haber al menos compromiso de tres sistemas, ¿no? El respiratorio, porque no puede respirar adecuadamente, o se presenta con sibilancias. Además, el compromiso cutáneo, y también puede haber angioedema a nivel de los párpados o de los labios, o puede cruzar con náuseas y vómitos o con taquicardia, ¿no? Entonces, si son tres sistemas comprometidos, ya estamos frente a una reacción anafiláctica que sí requiere tratamiento urgente, porque si no se trata en los primeros estadios, puede llegar a ser mortal. Y aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Se menciona Guillain-Barré, meningitis, encefalopatías. A veces las vacunas, como consecuencia de esta respuesta inmunitaria, pueden generar también una respuesta autoinmunitaria, ¿no? Hay cierta relación, esta activación del sistema inmune puede llevar a ciertos errores en la propia interpretación del organismo y puede llevarlo a desarrollar este tipo de enfermedades. Bien, entonces, recordando acerca de los ESAVIS, nuevamente, acá tenemos un cuadro resumen, donde podemos comparar cuáles son los ESAVI leves y moderados versus los ESAVI severos. Los ESAVI leves y moderados van a ser frecuentes, van a ser en realidad bastante frecuentes. Mientras que los ESAVI severos van a ser bastante raros y probablemente incluso hasta no aparezcan, dependiendo de cuánta cantidad de personas haya. Y justamente por eso es importante la farmacovigilancia, ¿no? Porque dentro de un ensayo clínico, inicialmente son solamente voluntarios sanos, son aproximadamente 10-20 personas. Entonces, en 10-20 personas no se puede estimar las posibles reacciones adversas que puedan haber en millones de personas, ¿no? Entonces, luego de esa fase con voluntarios sanos, se va a la siguiente fase con una cantidad mayor de voluntarios, que son entre 100 y 1000 personas. Algunos de ellos, además de ser, algunos de ellos no solamente son sanos completamente, ¿no? Tienen algunas patologías, algunas comorbilidades. Entonces se va probando en ellos también qué tan efectiva puede ser la vacuna, qué tan segura es la vacuna, pero también tener en cuenta que está limitado a ese grupo racial, a ese grupo de personas, ¿no? Y no necesariamente se extrapole esa información hacia todos los demás países que quieran aplicarlo. Y eso nos lleva a los estudios de fase 3, que por ejemplo parte de esos estudios de fase 3 fueron los que inicialmente se dieron aquí en Perú, ¿no? Tanto con la vacuna de Sinopharm, con la de Pfizer, con la de AstraZeneca, con la de Johnson Johnson. Entonces, se proporciona la vacuna ya a miles o incluso tal vez hasta millones de personas, y ya no es solamente en un país o en una región, son en diferentes países, pero de todas maneras no se puede comparar los miles o millones de personas versus los otros millones o miles de millones de personas que van a usar este fármaco una vez que se comercialice, ¿no? Por eso es que la farmacovigilancia, que está dentro de los estudios de fase 4, que son los estudios post-comercialización, una vez que se ha aprobado el producto farmacéutico para su uso masivo,
es importante para poder determinar y estimar la frecuencia de estos efectos adversos. De modo que podamos evidenciar si hay nuevos exámenes severos que podamos tener en cuenta para que cuando se presente alguno en nuestra población se pueda tener las medidas de tratamiento urgentes, como también se puede estimar cuáles son los ESAVIS leves y moderados para que también se pueda tomar medidas preventivas o en todo caso no ser tan alarmista con algunos problemas que puedan ser muy frecuentes, ¿no? Entonces, hacia ese punto va también la importancia de la farmacovigilancia. Bueno, en cuanto a los ejemplos, ya hemos mencionado, los ESAVIS leves y moderados son síntomas generales que no requieren tratamiento, o en todo caso el tratamiento es bastante simple, pero no pueden resolver el paciente. En cambio, en el ESAVIS severo sí está en riesgo la vida del paciente, ¿no? Puede cursar con convulsiones, encefalopatías, anafilaxia, enfermedad viscerotrópica, síndrome de Guillain-Barré. En cuanto a la gravedad, el examen moderado suele autolimitarse con el tratamiento que no es complicado, también suele pasar y no hay mayor problema, pero el examen severo sí requiere hospitalización, requiere mayor cuidado, mayor atención médica, puede generar discapacidad o incluso puede producir la muerte. En cuanto a la evolución, el desarrollo moderado se da espontáneamente, el desarrollo severo requiere atención por los profesionales de salud. El desarrollo moderado dura entre 1 a 3 días, ¿no? Si le inyectan y le duele, generalmente duele 1 o 2 días y ya y pasa, o tiene cefalea un par de días y también pasa, o tiene sensación de esa térmica un par de días, hasta 3 días y ya pasa. Pero el desarrollo severo más bien evoluciona, ¿no? Va evolucionando y va progresando y empeorando. Los desarrollos leves y moderados se notifican directamente a DIGEMIT. Los desarrollos severos, en este caso de las vacunas, se notifican al CDC del MINSA, ¿no? El Centro de Enfermedades Infecciosas. Los ESAVIS son parte de la estrategia, del programa, de las actividades de farmacovigilancia, mientras que los ESAVIS severos están dentro del sistema de vigilancia epidemiológica. En teoría, o bueno, en las buenas prácticas, lo que debería ser es que la notificación de los ESAVIS moderados sea dentro de las 72 horas en las que el profesional toma conocimiento de ellos, y el ESAVIS severo es inmediatamente, ¿no? En las 24 horas. Bien, entonces aquí vamos a ver un poco acerca del perfil de seguridad de estas 3 vacunas que están aprobadas en el Perú, tanto la de Sinopharm, la de Pfizer y la de AstraZeneca. Esta es la de Sinopharm, que es una vacuna que ya hemos visto, es inactivada, es producida en China, ¿no? Vemos entonces que dentro de la ficha técnica, el fabricante da cuenta de ciertas referencias adversas, tanto las muy comunes y frecuentes, y las que son serias. Las muy comunes es el dolor en el sitio de aplicación. Claro, ¿no? Por ejemplo, cuando yo recibí la segunda dosis, tuve dolor en el sitio de aplicación, y cuando moví el brazo también sentía dolor en ese lugar, pero en los 2 días pasó y no necesité tomar ningún medicamento. Común puede presentarse fiebre temporal, fatiga, dolor de cabeza, diarrea, enrojecimiento, hinchazón, picazón, endurecimiento en el lugar del sitio de inyección. Que muchas de estas no requieren tratamiento, algunas tal vez sí. Por ejemplo, el dolor de cabeza ya hemos dicho que es muy fuerte, tal vez necesitará algún analgésico,
también la picazón tal vez necesitará algún antihistamínico, ¿no? Eso habría que valorar. Infrecuente, ya esto es menos frecuente, muy común, generalmente hablamos que es mayor del 10%, común del 1 al 10%, infrecuente menor al 1%. Se presenta sarpullido en la piel, en el sitio de inyección, náuseas, vómitos, picazón en el sitio de inyección, dolor muscular, artralgia, somnolencia, mareos. Y sí, sí, ha habido pacientes, ha habido personas que han referido mareos, dolor muscular, somnolencia, ¿no? Pero han sido en realidad muy pocos casos y que de todas maneras son reacciones que pasan con los días, ¿no? Los 2, 3 días y no empeora, o sea, no es que vaya aumentando. Entonces no llega a ser un desagüe serio. Y bueno, el fabricante indica que no se han observado reacciones adversas serias. Y lógico, ¿no? Porque, como hemos comentado, ya que en los ensayos clínicos es una población limitada de miles de personas, entonces difícilmente se va a ver reacciones adversas serias. Eso generalmente se da en los estudios post-comercialización, en los estudios de farmacovigilancia, en la fase 4. Bueno, aquí tenemos la vacuna Pfizer, que tiene la tecnología de ARN mensajero, producida en Estados Unidos. Podemos ver que aquí nos presenta cuáles son las reacciones adversas en personas de 12 años a más. Vemos, ¿no? Muy frecuentes del 10%, frecuentes del 1 al 10%, poco frecuentes menor al 1%, raras menor al 0.1%. Entonces vemos que en cuanto a las muy frecuentes, cursa con cefalea, diarrea, artralgia, mialgia, dolor de sitio de inyección, fatiga, escalofrío, fiebre, hinchazón en lugar de inyección. Si lo compara con lo que reporta Sinopharm, usted ve que más bien el Sinopharm, el muy frecuente, el muy común, es solamente el dolor de sitio de inyección, ¿no? Entonces, aparentemente, Pfizer va a presentar un poquito más de manifestaciones sintomáticas que Sinopharm, pero esto también se debe a los estudios, los ensayos clínicos, ¿no? O sea, la seriedad de algunos laboratorios o los datos que algunos laboratorios proporcionan a veces son más detallados que otros. Pero bueno, en general vemos que no son riesgosos, ¿no? Eso es lo importante de interpretar esa tabla. De estas posibles eventos adversos que se manifiestan frecuentemente, que probablemente presente 1 de cada 10 personas, no son tampoco problemas que vayan a poner en riesgo la vida del paciente. Luego, observamos que también una menor cantidad de personas, entre el 1 y 10%, observa con náuseas, vómitos, enrojecimiento de la inyección, menor al 1%, reacciones de hipersensibilidad, linfadenopatías, insomnio, dolor de extremidades, malestar general, prurito. Bueno, acá sí ya es importante la reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí Sinopharm no nos menciona aquellas reacciones de hipersensibilidad, solamente sarpullido, picazón, nada más. Pero la de Pfizer sí nos menciona que hay exantema, que hay exantemas, que hay urticaria, que hay angedema, ¿no? O sea, probablemente haya mayor riesgo de anafilaxia, ¿no? Que también lo mencionan, que no le da frecuencia, pero lo mencionan. Y vemos también que Pfizer reporta que se ha presentado parálisis facial con el uso de la vacuna, pero esto es en un caso muy raro, ¿no? 1 de cada 10.000 personas tal vez presente parálisis facial periférica aguda, que probablemente se resuelva, ¿no? Porque es solamente aguda. Y bueno, tampoco no hay que ser alarmistas ni pensar de que la vacuna va a ser más perjudicial, ya que
hay otras enfermedades que también podrían causar, u otros cuadros clínicos que podrían causar esta sintomatología y no necesariamente es la vacuna. Bien, vamos hacia la vacuna de AstraZeneca. La AstraZeneca que también usa, o bueno, en este caso es de proteína recombinante, ¿no? Vemos las tres estrategias. La de el virus inactivo, las vacunas de RNA mensajero y las vacunas recombinantes. Bien, esta es producida en Italia y podemos ver que también nos da un cuadro acerca de la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, vemos que es muy común que se presente dolor de cabeza, náuseas, artralgia, mialgia, sensibilidad en el día de inyección, dolor en el día de inyección, prurito en el día de inyección, ¿no? Eso es bastante común, mayor al 10%. Luego, de una manera común, o sea, entre el 1 y 10%, se presentará vómitos y diarreas, dolor en la extremidad, hinchazón en el lugar de inyección, eritema en el lugar de inyección, o una enfermedad familiar de la influenza, ¿no? O sea, algunos cursos así, tipo como una gripe, como un resfriado después de la vacunación. Luego vemos menor al 1% del jugo común, puede haber linfadenopatía, mareos, somnolencia, dolor abdominal, hiperhidrosis, ¿no? O sea, sudoración, prurito, urticaria. Y además, vemos en las que no son conocidas, vemos las reacciones anafilácticas y el angioedema, ¿no? Entonces, de la misma manera, al igual que Pfizer, al igual que Sinopharm, sobre todo este evento que sí es serio, que sí es severo, que es la anafilaxia, no está bien caracterizado, ¿no? Porque también la anafilaxia depende mucho, no solamente de este agente al que uno se expone, que sería la vacuna, sino también depende de la propia constitución del organismo. Entonces, son dos factores que allí van a tomar cuenta. Bien, entonces, ante la presencia de estos signos, síntomas, de estos cuadros que puedan ser secundarios al uso de las vacunas, y una vez que nosotros como profesionales de salud, detectemos que nuestros pacientes, nuestros familiares cursen con estas reacciones adversas, lo que debemos hacer es notificar estos eventos. Y para la notificación hay básicamente la estrategia de la notificación espontánea, ¿no? Es cuando uno toma conocimiento de ese SAVI y lo da a conocer a la autoridad de salud correspondiente. Entonces, si usted trabaja en MINSA, lo tendrá que hacer por MINSA, si trabaja en salud, lo tendrá que hacer por salud. Igual ignoro si las fuerzas policiales y las fuerzas armadas tienen sus propios formatos, probablemente sí. Si no, entonces se usa el formato de MINSA. Y todo se reporta a su correspondiente ente sanitario, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Pero además, DIGEMIC ha dispuesto una plataforma virtual para que usted, como profesional de la salud y ciudadano, pueda reportar los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización y que está dirigido a todos los profesionales y personales de salud, ¿no? Por ejemplo, podemos ver el médico, la enfermera, el clínico farmacéutico, obstetriz, odontólogo, biólogo, nutricionista, tecnólogo, etcétera, y los técnicos en salud, técnicos en enfermería, farmacia, laboratorio, todos aquellos que fueron vacunados pudieron haber reportado su
su evento adverso, y además también de todos los pacientes que reciben la vacuna, ¿no? O sea, actualmente, si usted conoce un caso de un familiar de un paciente, también puede registrarlo a través de la plataforma del e-reporting. Ahí tiene un tutorial, usted crea un usuario y luego va a llenar todos los datos, similar a lo que usted hiciera si es que llenaría la ficha manual. Entonces, dentro del sistema peruano de fármaco y tecnovigilancia, debemos de tener en cuenta que tenemos el Centro Nacional de Fármaco y Tecnovigilancia, que está conducido por la Autoridad Nacional de Medicamentos, que es IGEMIT, ¿no? Entonces, este Centro Nacional de Fármaco y Tecnovigilancia está en IGEMIT. Este va a recopilar la información de de todo el sistema de salud. Y ahora el sistema de salud en Perú está súper fraccionado, ¿no? Por eso vemos que tiene que recopilar información de por aquí, de por allá, para que finalmente envíe toda esa información al Centro Mundial de Farmacovigilancia, que es Uppsala Monitoring Center. Bien, entonces, ¿quiénes notifican al IGMI? Notifican tanto los centros de referencia institucional, los centros de referencia regionales y los titulares de registro sanitario dentro de nuestro país, ¿no? O sea, la industria farmacéutica, los laboratorios, las droguerías que han importado, que han producido medicamentos, o en este caso las vacunas, ellos son los responsables de reportar los eventos adversos de su vacuna a IGEMIT. Y por nuestro lado, los que somos profesionales de salud y trabajamos en una institución pública, vamos a presentar nuestros eventos adversos a nuestra institución, ¿no? Los que somos de salud y salud a su vez tienen un centro de referencia institucional que es el IETSI y ellos lo presentarán a IGEMIT. Igual, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, cada una de ellas lo presenta a su respectiva sanidad y su sanidad como centro referencial institucional lo presenta a IGEMIT. Por otro lado, los hospitales MINSA, los establecimientos de salud MINSA, tengan o no tengan internamiento, cada uno lo presenta a su respectiva dirección de salud, ¿no? Sea dirección regional, sea dirección ejecutiva, ¿no? Sea a la direza, a la liris, a la jereza, a quien corresponda, según su jurisprudencia, le reporta los eventos adversos y ellos a su vez lo reportan a IGEMIT. Y si usted es un profesional de la salud independiente, si tiene su consultorio o si trabaja en algún establecimiento de salud privado, ¿no? Las clínicas, los policlínicos, así como los establecimientos farmacéuticos, las farmacias y boticas, todos ellos tienen que presentar directamente a su direza, a quien corresponde según su jurisprudencia, ¿no? Y ellos a su vez lo presentarán a IGEM. Entonces, ese es el flujo. Y bueno, si usted como farmacéutico tal vez tenga su botica o farmacia, a través de la DIRIS que le corresponde, con la diligencia que le corresponde, esa notificación llega a IGEMI. Si usted es profesional de la salud y tiene una práctica privada, a través de igual la DIRIS y de esa gerencia, llega a IGEMI. Y si usted trabaja en algún establecimiento de salud, sea MINSA o de salud, o fuerzas armadas, fuerzas policiales, directamente a su centro de referencia y ellos lo derivarán a IGEMI. Bueno, entonces les compartiré un poco sobre la experiencia que hemos tenido en el Hospital de Menara acerca de la farmacovigilancia de las vacunas contra la COVID-19. Bien, en Almenara tenemos nuestra unidad de farmacia clínica, donde realizamos actividades de información de medicamentos, seguimiento farmacoterapéutico, farmacovigilancia y está por implementarse la farmacovigilancia clínica
Y dentro de farmacovigilancia vemos reacciones adversas a medicamentos, tanto de síntesis química como biológica, y en esta oportunidad, con todo ese contexto de la pandemia, de la vacunación contra la COVID-19, estuvimos viendo los ensayos, ¿no? Entonces, a través de una plataforma virtual y en colaboración, en coordinación con la Oficina de Inteligencia del Hospital y con el Comité de Fármaco y Tecnovigilancia del Hospital, nosotros desde farmacia nos constituimos en el centro notificador de las reacciones adversas, de los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización, ¿no? Generamos un cuestionario con las herramientas de Google para que las personas puedan acceder a ese link y llenar los datos, que finalmente eran los mismos datos que se solicitan en el formato de salud, ya que nosotros somos salud. Y también en nuestro correo de farmaciaclínica.hmgai, donde también llegaban las notificaciones y luego nosotros hacíamos el respectivo seguimiento del paciente. Entonces, una vez que nosotros como profesionales de salud nos enterábamos o tomábamos en cuenta, en conocimiento, la presencia de ese evento supuestamente atribuido a vacunación, tanto por el autorreporte del paciente como por nuestra participación conjunta con las enfermeras, los enfermeros en el momento de la vacunación, porque recuerden que las personas le quedan 30 minutos en observación, ¿no? Entonces ahí las enfermeras, los enfermeros toman registro de todo y con el registro de ellos, de ellas, se pudo también trabajar bastante toda esa recopilación de datos. Bien, entonces, todo lo que era SAVIs leves y moderados, bueno, lo registrábamos, recopilábamos más información para poder mejorar la calidad de la información de nuestro reporte, lo presentamos a nuestro comité de fármaco y tecnovigilancia, ellos a su vez evaluaron la información, lo derivaron al centro referencial institucional que es el IETSI, y IETSI finalmente lo deriva a DIGEMIT, ¿no? Tal como hemos visto en el sistema peruano de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Aquí está un ejemplo de cómo es que hemos llenado todo nuestro formato, ¿no? Esto se imprime en automático a partir de los datos recopilados en este aplicativo móvil. Y finalmente vemos, ¿no? Ahí la notificación de las enfermeras, de técnicos de enfermería, personal administrativo, médicos, farmacéuticos, tecnólogos, nutricionistas, todo el personal de salud, personal de limpieza, personal de vigilancia. Hubo casos en todo el personal que labora en el hospital. Y bueno, ninguno de esos casos fue grave, ¿no? Todos llegaron a ser de leves a moderados. Por ahí hubo una sospecha de uno o dos casos graves, pero gracias a que se hace la vigilancia de los 30 minutos, se pudo prevenir que tenga un mayor desarrollo, ¿no? Se pudo dar la asistencia médica oportuna. Bueno, entonces hasta aquí hemos mencionado todo lo referente a la farmacovigilancia, de los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización, de las vacunas contra la COVID-19, pero el tema que nos trae hoy no solamente es la farmacovigilancia de las vacunas, sino también la transferencia tecnológica. ¿Y qué es transferencia tecnológica? Es un proceso a través del cual se va a difundir las habilidades, conocimientos, tecnologías, métodos de fabricación, muestras de fabricación e instalaciones, ¿no? Todo lo nuevo, el nuevo conocimiento, las nuevas técnicas, la nueva tecnología que pueda desarrollarse en un lugar, puede transferirse a otro lugar. Se da entre gobiernos, universidades, empresas, para asegurar
que los avances científicos y tecnológicos sean accesibles a un mayor número de usuarios. Y esto puede ser tanto a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? Acá de Lima lo podemos llevar a provincia, o si no, de Argentina puede venir a Perú, de Perú puede ir a Brasil, o del Reino Unido puede ir a Perú, de Estados Unidos puede ir a Perú, de Alemania puede ir a África, ¿no? Así, o sea, es una transferencia mundial, ¿no? A nivel internacional, que puede ser también a través de universidades, a través de gestión pública, a través de convenios público-privados o a través de la empresa privada, ¿no? Hay empresas privadas que traen su tecnología del extranjero y la aplican aquí, entonces todo eso es transferencia tecnológica. ¿Y cuál es el propósito? Es desarrollar y explotar aún más estas tecnologías en nuevos productos, crear valor, procesos, aplicaciones, materiales y servicios. Finalmente, todo este ingenio, toda esta novedad que se da, al ser disponible a mayor número de personas, va a ser útil para que estas personas puedan explotar estas tecnologías y puedan generar nuevos recursos, nuevos productos, nuevos servicios, o si no, mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, cuando se hace investigación, inicialmente es investigación básica, ¿no? Se explica el porqué de las cosas. Se ve mecanismos de acción, se ve relaciones bioquímicas, matemáticas, ¿no? Entonces, va a ser una explicación del por qué, del cómo es que sucede un evento en la naturaleza o en la ciencia en sí misma. Pero luego de ello se tiene que avanzar hacia una investigación aplicada, es decir, todo lo que yo estudié, lo que entendí, cómo lo aplico en algo concreto. Por ejemplo, podemos estudiar acerca del arsénico, ¿no? Yo pertenezco a un grupo de investigación en bioquímica y toxicológica, donde nos dedicamos hacia el estudio de los contaminantes ambientales, de los metales pesados, y su impacto en la salud del ser humano. Entonces, tratamos de entender mecanismos de toxicidad cardiológica, o a nivel renal, hepático, o a nivel con la genotoxicidad, ¿no? Y vamos viendo si se produce, en qué nivel enzimático, si hay mayor estrés oxidativo, y vamos viendo, ¿no? Cuáles son los mecanismos bioquímicos de ello. Pero la aplicación sería, por ejemplo, que nosotros ideemos, que nosotros inventemos un dispositivo o una prueba diagnóstica o un método para reducir esa exposición al arsénico, ¿no? O en todo caso para diagnosticar esa exposición al arsénico más rápidamente. Entonces ya no nos vamos solamente al hecho del qué, cómo, por qué, sino nos vamos a una aplicación que sea útil para la ciencia en sí misma o que sobre todo sea útil para las personas. Y luego y en este proceso de la aplicación es que se va a generar productos, ¿no? Se generan productos, se generan servicios. Y justamente para ello sirve la transferencia tecnológica, para poder difundir ese nuevo conocimiento y estos productos o servicios puedan industrializarse, puedan magnificarse, puedan comunicarse y aplicarse en mayores lugares. Entonces, por eso es que es necesario que haya transferencia tecnológica, de modo que estos conocimientos puedan ser útiles no solamente a la sociedad donde se descubre, sino en general a todo el mundo. Bien, los procesos para que puedan llevarse a cabo toda esta transferencia tecnológica es que luego de haber generado este conocimiento, estos resultados de la investigación se comuniquen, ¿no? Y bueno, en nuestro medio, en nuestro mundo de hoy, hay una
red intercomunicada a nivel mundial, ¿no? A través de la Internet. Además, se debe de analizar la evaluación y la viabilidad de la transferencia tecnológica, ¿no? Si realmente se puede comunicar. Tal vez si es solamente una técnica, un método, es algo fácil, pero supongamos que es un equipo, es un dispositivo, eh, entonces se requiere una tecnología bastante eh, enorme y bastante costosa. Hay que analizar cuán viable va a ser esa transferencia. Además, se tiene que establecer la protección de esos datos, ¿no? ¿Cuáles son las patentes? En cuanto a la propiedad intelectual, ¿quién va a ser el titular? ¿Por cuántos años va a tener la titularidad o la exclusividad? ¿No? Todo eso tiene que considerarse también. Y luego ya cuando se vio que sí, todo es posible, es viable y además se va a tener en cuenta la protección de los derechos del autor, entonces finalmente se elabora una estrategia de la transferencia. Y para ello, por ejemplo, hoy que tenemos en medio de la pandemia que se ha masificado el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo, a través de la telemedicina, la telesalud, ha sido bastante útil, ¿no? Para que nuevos métodos, nuevos conocimientos en el extranjero hayan sido aplicados a nuestro contexto, a nuestra realidad. Entonces, cuando hablamos de la transferencia tecnológica de las vacunas de la COVID-19, primero debemos de tener en cuenta cómo es que se producen estas vacunas de la COVID-19. Ya hemos visto que hay algunas que son por vector viral o que vienen del ADN, o usan una estrategia de ADN viral o de ARN viral, o también hay otras que usan la estrategia de elaboración de proteínas, ¿no? Es decir, elaboran específicamente esta proteína S, la proteína Spike, de modo que esta sustancia ya, este compuesto proteico ya sintetizado pueda generar toda la respuesta inmunitaria. Lo que es más común es el virus atenuado, el virus inactivo, ¿no? Entonces, sea la estrategia que fuere, primero se tiene que definir cuál es y qué representa toda la tecnología necesaria para su producción. Por ejemplo, aquí tenemos las vacunas de proteína recombinante y las vacunas que provienen de esta estrategia de utilización de ARN mensajero. Entonces, para que se pueda generar las proteínas recombinantes, vemos que tenemos la secuencia de un virus y en esa secuencia del virus se construye un plásmido, ¿no? Entonces, se va a inyectar una porción de genética dentro de esta otra secuencia genética del virus. O sea, esta secuencia que codifica la proteína S se inyecta, se fusiona dentro de la secuencia genética de este otro virus que es el vector. Entonces, se espera la expresión de estas células y para esto se necesita, pues, ¿no? Se necesitan cámaras, tanques reactivos enormes, industriales, para que pueda haber ese crecimiento celular. Luego se purifican las proteínas, ¿no? Se lisa a estas células, se hace una purificación proteica que también implica toda una gran tecnología para finalmente obtener la vacuna. En este otro caso, cuando se quiere producir las vacunas de ARN mensajero, se parte del secuenciamiento genómico de esta estructura específica que va a dar lugar a la proteína Spike, ¿no? Entonces se diseña esta secuencia específica de pares de bases que van a traducirse finalmente en la proteína S. Una vez que se diseña, se tiene que producir y purificar.
¿no? Igual también esto implica una gran tecnología industrial y no solo industrial, ¿no? Sino también científica. Luego se tiene que probar si realmente va a ser efectiva, si realmente contiene toda esta información genética, estos pares de base que se espera, y finalmente se produce en masa, ¿no? Entonces, sobre todo estas, que son las vacunas que son de proteínas recombinantes y de ARN mensajero, que tienen bastante utilización de biotecnología y de biología molecular, implican un costo elevadísimo, ¿no? Es otro de la inactivación, tal vez un poco más barata, porque se expone el virus a ciertos compuestos químicos, físicos y la inactivan. Pero el uso de estas estrategias biotecnológicas, moleculares, definitivamente es más complejo y más costoso. Bueno, sabemos que ha habido países que han producido las vacunas, que han liderado la distribución también, ¿no? Como ya hemos mencionado antes. Por ejemplo, acá vemos la de Sinopharm, que llegó hasta Perú, ¿no? Como también aquí en Latinoamérica tenemos algunos que han llegado de Johnson Johnson, de Pfizer. Moderna, por ejemplo, no ha llegado, ¿no? Moderna se ha ido hacia Reino Unido, hacia Israel. Luego tenemos también, a ver, después de la China, la de Rusia, la Sputnik 5, ¿no? Esas están en nuestro medio latinoamericano. Y en lo que mencionamos acerca de la transferencia tecnológica, un ejemplo bastante concreto es la transferencia tecnológica de las vacunas de ARN mensajero. O sea, nos referimos a las vacunas de, de Pfizer, ¿no? Que van a aplicarse, que van a producirse en Sudáfrica, ¿no? Entonces, esta noticia de la OMS nos da cuenta de que gracias a este mecanismo de COVAX Facility de la OMS, en Sudáfrica, en este laboratorio Biovac, va a producir las vacunas de Pfizer, pero allí mismo, en Sudáfrica mismo, ¿no? Entonces, Sudáfrica va a tener la oportunidad de producir sus propias vacunas gracias a esta transferencia tecnológica. Le van a proporcionar los equipos, las técnicas, para que este laboratorio, con la ayuda de Pfizer, y pueda generar estas vacunas. Además, vemos también que en Latinoamérica ya hace unas cuantas semanas salió esta noticia que ha habido un contrato firmado en el que Brasil va a producir la vacuna de Oxford, ¿no? O sea, la vacuna de AstraZeneca va a ser producida en Brasil. Y esto es en este laboratorio Fiocruz, gracias a la transferencia tecnológica de AstraZeneca, va a ser una realidad en Brasil. También dentro de las posibilidades, de lo que se está en conversaciones, Argentina va, en teoría, bueno, según tengo entendido, todavía no es algo concreto, pero sí potencial y están en conversaciones, que Argentina va a producir la vacuna Sputnik 5, la de Rusia, dentro de su país, ¿no? O sea, tanto Brasil, en una planta farmacéutica que ellos tienen, que bueno, ¿no? Es de capital privado, también no es que sea público, va a generar la vacuna de AstraZeneca y Argentina va a generar la vacuna rusa. Y aquí en Perú, ¿cómo vamos con ello? Bueno, aquí en Perú ha habido un proyecto de una vacuna, ¿no? Del laboratorio Farvet con el auspicio o la colaboración de la Universidad Cayetano Heredia, que a la fecha solamente han hecho
estudios experimentales, ¿no? En gallinas, en camélidos, han podido demostrar la eficacia de la vacuna peruana, pero todavía esto está por verse, ¿no? Y hace unas cuantas semanas también se ven las noticias que el investigador principal de ello, el doctor Mirko Simi, que es un reconocido investigador a nivel internacional, sobre todo en ese campo de la biotecnología, eh, menciona que para que pueda generarse los ensayos clínicos en humanos, estas vacunas serían producidas en el extranjero, ¿no? O sea, en el Perú no hay una planta farmacéutica, sea privada, sea pública, que pueda tener la tecnología suficiente para producir una vacuna para la experimentación o el uso en humanos. Por ello, se produciría en el extranjero, pero los ensayos clínicos serían aquí en Perú. Y también el 7 de mayo salió este reporte en el comercio preguntándose qué se necesita en el Perú para comenzar a fabricar vacunas contra la COVID-19, ¿no? Entonces, en cuanto a esa transferencia tecnológica, lo que se necesita sobre todo es el conocimiento y la tecnología para el desarrollo del producto. Y para poder ejecutar estas estrategias de ARN mensajero, de virus recombinante, como hemos mencionado, lo más importante es que puede haber laboratorios certificados en buenas prácticas de manufactura, pero de estos productos biotecnológicos, ¿no? Porque hay, lógicamente, los laboratorios farmacéuticos existen en Perú, las plantas nacionales, tienen certificación de buenas prácticas, pero solamente es para productos de síntesis química, ¿no? Y estas tecnologías de ARN mensajero, de ARN de virus recombinante, no están validadas aún en nuestro país. Y poder hacer ello costaría 20 millones de dólares, ¿no? Por lo menos 20 millones de dólares. Y eso tal vez haría que estas vacunas cuesten mucho más de lo que la importación de ellas representa hoy en día. Entonces, ¿de qué es imposible? No es imposible, pero hay bastantes retos que podrían solucionarse a un mediano a largo plazo, ¿no? Pero actualmente estamos con una necesidad de una vacunación rápida, así que pensar en transferencia tecnológica en el Perú, que sería bueno definitivamente, ¿no? Para el desarrollo de la ciencia, de la tecnología en el Perú, pero en asuntos prácticos, ahorita lo importante es la vacunación y menos mal que hace poco llegaron también nuevos lotes de las vacunas Pfizer, así que esperemos que la vacuna corra más rápido que las nuevas variantes de preocupación, y así podamos más rápido salir y vencer a este virus. Bueno, gracias. Simplemente recordar nuestro rol como profesionales de salud, de promover la vacunación y en este caso, respecto a la farmacovigilancia, estar al tanto de las reacciones adversas, de los eventos adversos y recordar que cuáles son los diferentes medios que tenemos para reportarlo, ¿no? Sea en nuestras instituciones o sea a través de ese aplicativo de la notificación electrónica en vigente. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No hay ninguna pregunta, ningún comentario.
Buenas noches. Damos por finalizar el curso de hoy. ¿Ha culminado? Ok, entonces si no hay una pregunta, un comentario, damos por culminado. Muy bien, si no hay preguntas, damos por culminar el curso. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor consultar a través de nuestro WhatsApp. Y será en otra ocasión que estaremos por acá. Muchísimas gracias, excelente ponencia. Sería hasta una próxima. Muchísimas gracias. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Muchísimas gracias.